En la clase de hoy voy a tratar el tema del orden de visualización en las familias de Revit cuando se producen solapamientos entre ellas. Voy a aprovechar para responder la duda de un alumno que me escribió para comentarme que no estaba consiguiendo la representación adecuada de una mesa con unas sillas. Ninguna de las representaciones que él obtenía se parecía a las dos representaciones más habituales que se suelen utilizar en los proyectos. O bien esta de aquí, en la que parte de la silla que queda por debajo del tablero se representa con líneas discontinuas, o esta otra representación en la que se quiere mostrar la totalidad de la silla con el mismo grafismo, aunque parte quede por debajo del tablero. Pues ninguna de estas dos la estaba consiguiendo de manera estándar en Revit. Casi siempre obtenía esta representación de aquí. Pero claro, aquí lo que se ve es que la silla está enmascarando a la mesa, como si estuviera por encima del tablero. Entonces, esta representación no le parecía correcta. De vez en cuando conseguía esta otra representación, pero le faltaba, en líneas discontinuas, la parte de la silla que queda por debajo del tablero. Y luego lo curioso es que me decía que en otro tipo de circunstancias, si elegía otras sillas al azar que tenía él en la biblioteca de sus sillas, pues aparecía esta representación. Dos sillas que parece que están por encima del tablero y otras dos que quedan por debajo del tablero. Entonces, no sabía muy bien qué es lo que le estaba pasando y sobre todo tampoco sabía cómo conseguir cualquiera de estas dos representaciones que son las habituales. Es un buen momento para hacer un resumen muy rápido de cómo funciona la visualización de las familias, sobre todo en las vistas de planta. Si nosotros nos ponemos a modelar una familia de Revit y no le decimos absolutamente nada a las piezas que estamos modelando, cada una de ellas se va a ver en todas las vistas del proyecto. De manera que si yo he elegido este tipo de geometría, porque oye, estoy ya centrándome en el interiorismo del edificio y he considerado que para el diseño de ese espacio quiero estas dos sillas, luego esta mesa y luego estas dos butacas. Entonces, claro, si yo no le he dicho nada a la propia familia en cuanto a la representación especial en planta, todas las piezas que estén modeladas se van a ver en planta. Es decir, que si me vengo aquí, fijaos que estoy viendo absolutamente todas las piezas que están modeladas. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta representación tan detallada del mobiliario no es lo habitual en los proyectos. Una cosa es que tú definas un mobiliario muy específico, pensando en el render, pensando en vistas 3D, pero luego en una planta lo que hemos visto es que tú necesitas una representación mucho más esquemática. Entonces, claro, ¿qué posibilidades nos ofrece el programa? Si nos metemos dentro, por ejemplo, de esta mesa, ya lo he visto en otras clases del máster, la posibilidad que tenemos es ocultar cada una de las piezas que están modeladas en las vistas de planta y a cambio reemplazar su representación con elementos en 2D. De manera que cuando le hayamos dicho a todas las piezas de este mobiliario que no queremos mostrarlas en planta, nos tendríamos que ir a una vista de planta y desde la ficha anotar, que es donde están todos los elementos en 2D, pues por ejemplo con una región de máscara reemplazar la representación. Y por ejemplo con un rectángulo utilizaríamos los planos de referencia para ajustarnos a las dimensiones de la geometría y una vez que nosotros ya hemos finalizado y hemos hecho esto mismo con las sillas, pues al cargar en el proyecto nos encontramos con un tipo de representación parecido a este. Y fijaos que dices, oye, ¿cómo puede ser que aquí estoy viendo dos sillas que parece que están por encima de la mesa y otras dos sillas que se colocan en su posición correcta? Es decir, lo que está tapado por el tablero no se está visualizando. Entonces aquí viene un punto muy importante que es lo que le estaba pasando a este alumno. Si nosotros miramos esta familia desde un alzado, lo que estamos comprobando es que hay sillas que tienen alguna pieza por encima de la mesa y hay otra silla que todas las piezas están por debajo de la mesa. Y aquí es importantísimo eso a la hora de representar las familias con regiones de máscara. ¿Qué está haciendo el programa? Está dándole prioridad a aquella familia que tenga cualquier pieza que esté más alta que el resto. Y a esa familia es a la primera que está representando. Y entonces, claro, como aquí tenemos parte del respaldo que queda por encima de la mesa, cuando lo miramos desde una planta, parece que la totalidad de la silla queda por encima de la mesa. Sin embargo, aquí, como toda la silla modelada queda por debajo del tablero, le da prioridad a la representación del tablero. Y tampoco te muestra el trocito que queda por debajo. Entonces, claro, vamos a ir viendo qué posibilidades tenemos para conseguir de alguna manera sencilla cualquiera de las dos representaciones habituales de una mesa con sillas. Pero antes te recuerdo que puedes acceder de manera gratuita al máster de Revit certificado por Autodesk. Te enseño la manera más rápida y rigurosa de empezar tus proyectos en BIM. Si quieres acceder, pincha en el enlace de la esquina o en el primer comentario que te dejo fijado. Lo primero que quiero comentar antes de explicar nada que tenga que ver con la representación de las familias es que no es nada habitual que nos encontremos sillas que tengan todas las piezas por debajo del tablero. Eso significa que es una silla que no está bien elegida, porque no tiene que ser muy cómoda para este tipo de mesa. Lo más habitual es que nos encontremos la mayoría de las sillas que tengan alguna parte por encima de la mesa. Entonces, ¿qué es lo más normal? Nos vamos a encontrar este tipo de representación, que parece que la totalidad de la silla queda por encima de la mesa. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos?
La primera posibilidad, si nos metemos dentro de la familia, pero que vamos a ver que no va a funcionar, es que si nosotros seleccionamos la región de máscara que hemos creado, tenemos un parámetro en la ventana de propiedades que se llama dibujar en primer plano. Claro, aquí está diciendo, hombre, pues le está dando prioridad a este check y por tanto la silla la está colocando por encima de la mesa. Si yo le quito este check, le va a dar prioridad a aquella familia que sí que tenga encendido este check, que es la mesa. Entonces, si cargo en el proyecto y sobreescribo, estamos consiguiendo que la mesa quede por encima de las sillas y ahora solamente me faltaría ver cómo consigo que la parte de la silla que está oculta o bien se representa en línea discontinua, si es lo que estoy buscando, o bien se representa en línea continua con el mismo grafismo del resto de la silla. Pero claro, os he dicho que esto no iba a funcionar bien. Ahora mismo sí que lo está haciendo porque la mesa y las sillas están flotando en la pantalla. Pero si yo me construyo un suelo y ese suelo tiene un patrón de superficie, vamos a ver que la representación de la silla es incorrecta porque el patrón de superficie se está metiendo por encima de la silla. Y eso se debe a la región de máscara. Haber seleccionado la región de máscara y haberle dicho que no se dibuje en primer plano. Entonces dices, oye, si ya tengo que ponerle un primer plano para que quede por encima del patrón de superficie del suelo, vuelvo otra vez a tener el mismo problema. Entonces, ¿qué se puede hacer? Si estamos en Revit 2023, he encontrado una solución haciendo todo tipo de pruebas que puede funcionar y además puede funcionar de manera automática. Pero si no estamos en Revit 2023, pues vamos a ver que tenemos unas opciones que ya no son automáticas, que nos va a tocar a nosotros tener que dibujar a posteriori o tener que utilizar una herramienta a posteriori. Pero primero veo, si tenemos Revit 2023, pues vamos a ver que ha surgido una novedad en las familias que en este caso, a base de prueba-error, pues me ha funcionado y se puede conseguir de una manera rápida. Nos meteríamos en cada una de las familias, primero en la mesa, y voy a explicar una de las novedades que ha traído Revit 2023 en la ficha a anotar, y es que ahora está permitida la herramienta región rellenada. Y en otras versiones anteriores solamente estaba región de máscara. Pues haciendo pruebas con región rellenada, voy a borrar la región de máscara y voy a utilizar la herramienta región rellenada, pues si intentamos hacer una región rellenada que también rellene en blanco, dices, oye, pues es parecido a una región de máscara. Pero es que fijaos que en editar tipo tenemos aquí una opción que es máscara. Si queremos que funcione como máscara o no. Entonces, aquí le puedes poner en patrón de primer plano un relleno uniforme y de color blanco, pero si le quitamos máscara, pues vamos a ver que ahora, haciendo otro tipo de configuraciones, pues funciona de manera automática. Tampoco es que lo haya probado durante muchísimo tiempo, pero a mí me ha funcionado. Entonces vamos a hacer un rectángulo y aquí, según todas las pruebas que he hecho, es muy importante que dejemos deshabilitada la opción dibujar en primer plano, tanto en la mesa como en las sillas. Voy a cargar primero la mesa, sobreescribo y ahora voy a hacer lo mismo, pero con las sillas. Me vengo aquí a editar familia, borro la región de máscara y me hago una región rellenada que también tenga, importantísimo, la opción de máscara quitada, es un relleno uniforme de color blanco y también tiene que estar deshabilitada la opción de dibujar en primer plano. Me vengo aquí, me dibujo un rectángulo y ahora al finalizar cargo en el proyecto y sobreescribo y al no actuar como máscara ninguna de las dos piezas, ninguna enmascara a la otra. De manera que digamos como que se está superponiendo una encima de otra. Y aquí, casualmente, aunque esté tanto en la mesa como las sillas en un segundo plano, no esté en el primer plano, parece que la herramienta región rellenada no se coloca por debajo del sombreado del suelo. Es algo que no sé muy bien cómo funciona, será algo a nivel interno de Revit, pero por eso os digo que a base de hacer pruebas he conseguido que con la herramienta región rellenada sí que se pueda conseguir este tipo de representación de una manera automática. Antes de pasar a este otro tipo, ¿qué pasaría en Revit 2022, 2021, 2020? Pues oye, de todas las pruebas que he hecho, control Z, imaginaos que estoy así, y estoy en Revit 2022, pues de todas las pruebas que he hecho es que no he conseguido nada y al final el único recurso sería desde la ficha a anotar con una línea de detalle que por supuestísimo podríamos tenerla diseñada para que tenga el mismo color y el mismo grosor que el mobiliario, pues simplemente hacer un rectángulo por cada mesa que tenga el proyecto, hacer un rectángulo y que se vea este tipo de representación. Tendríamos otra posibilidad, tanto en Revit 2023 como en otras versiones anteriores de Revit, que es crearnos una familia que ya tenga incluidas las sillas dentro de la mesa. En un único archivo tenerlo todo. Si en un único archivo lo tenemos todo, ya nos evitamos cualquier tipo de problemas de superposición de familias unas encima de otras, porque solo tendríamos una. De manera que todo lo podríamos haber conseguido con regiones de máscara, como trabajamos de manera habitual a la hora de reemplazar la representación en planta de esas piezas modeladas que están ocultas. Aquí con regiones de máscara se podría perfectamente, porque en el propio archivo tú decides que esta va por encima de la del tablero, y simplemente con eso, al cargar en el proyecto, tienes esta representación perfectísimamente y tienes un único objeto, la mesa con las sillas. Claro, ¿qué le pasa a este recurso? Pues oye, que si tú estás cambiando de mesas y de sillas en casi todos los proyectos porque te interesa muchísimo el interiorismo, pues oye, eso es un trabajazo, tener que estar preparándote archivos en el que vas a meter la mesa y las sillas todo en un conjunto, pues es bastante más lento
desde mi punto de vista, que el recurso que acabo de ver ahora de dibujarnos un rectángulo encima del tablero para poder tener la representación adecuada. Entonces, por lo menos a mí me gusta siempre ver diferentes posibilidades y que luego cada uno escoja la que mejor le venga. ¿Qué pasa si nosotros estamos habituados a representar las mesas y las sillas de esta manera? ¿Cómo lo podríamos conseguir? Pues oye, si hemos recurrido a lo que acabo de ver ahora, de una mesa que ya tenga las sillas dentro, pues sería facilísimo. Por lo mismo que os he dicho antes, desde el propio archivo de familia, tú mediante un tipo de línea especial que tenga líneas discontinuas, podrías representar la parte de la silla que queda por debajo del tablero. De manera que si luego tú cargas directamente en un proyecto, no tendrías ningún problema y tendrías la representación adecuada. Pero claro, si tú has optado por la opción de mesas sueltas y sillas sueltas, vamos a ver cómo lo podemos conseguir. Pues como os he dicho hace unos minutos, después de hacer varias prueba-error, al final he conseguido un método que es relativamente rápido, pero que tenemos que mezclar el recurso de las regiones rellenadas que hemos utilizado en las sillas y la región de máscara a la que estamos habituados para reemplazar la representación en 2D. Porque como en este caso yo necesito que el tablero se coloque por encima de las sillas, no me queda más remedio que irme al tablero y ahora sí, mediante una región de máscara que esté dibujada en el primer plano, si yo ahora cargo en el proyecto y sobreescribo, pues el tablero se va a colocar por encima. Y claro, ya hemos visto en otras clases del curso que Revit sí que nos ofrece la posibilidad de mostrar en discontinuo los objetos que quedan por debajo de otros, gracias a la herramienta mostrar líneas ocultas. No es obligatorio siempre en discontinuo, porque cada categoría tiene, si nos vamos a estilos de objeto, una subcategoría, vamos aquí a mobiliario, todas las categorías tienen la subcategoría líneas ocultas, que es la que va a utilizar Revit. El grafismo que dejemos aquí es el que va a utilizar Revit cuando utilicemos la herramienta mostrar líneas ocultas. Si tú aquí en mobiliario dejas en la subcategoría líneas ocultas un trazo, una línea discontinua, pues cuando ahora utilicemos la herramienta mostrar líneas ocultas, primer clic, el elemento que está tapando a otros, en este caso es el tablero, y si encima le decimos selección múltiple, solamente tenemos que hacer una vez la selección del tablero. Y ahora ir marcando uno tras otro los objetos que están por debajo de ese tablero. En este caso esta silla, esta otra silla, esta otra silla y esta otra silla, y la parte que está tapada es la que se coloca en línea discontinua, es la que se representa con la subcategoría líneas ocultas. Entonces, pues oye, no es rápido del todo, no es automático, pero es que ya, si queremos este tipo de representación y queremos las sillas por un lado y la mesa por otro lado, pues no nos queda más remedio que utilizar este recurso, no se me ha ocurrido otro. Si te ha gustado la clase y has aprendido, no te lo pienses y accede gratis ahora desde el enlace que tienes aquí al lado al máster oficial de Revit, porque te voy a enseñar la manera más rápida y rigurosa de empezar a la perfección cualquier proyecto en Revit. Nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo.